El Consejo Nacional de Laicos, preocupado por la falta de formación e información del laicado en México en materia social, política y económica, nos hemos dado a la tarea de diseñar una serie de conferencias relativas a estos temas, basados en la doctrina social de la Iglesia, a través de las cuales podremos ir adquiriendo una nueva perspectiva de la situación. Sí, buenas noches. Buenas noches. Vamos a comenzar con una oración. Ujú. Señor, tú llamaste a tu pueblo de la esclavitud a la libertad. Danos fuerza, sabiduría y coraje para salir al encuentro de aquellos que están necesitados de justicia. Permítenos ver esta necesidad, proporcionando ayuda y acompañamiento a través de tu Espíritu Santo. Reúnenos en torno a tu amado Hijo Jesucristo. Ponemos en tus manos esta formación laical. Te pedimos por los frutos que de ella emanarán, para que seamos testigos fieles de tu presencia y caminemos unidos construyendo una sociedad donde reine la paz. Amén. Amén. Sí. Bienvenidos todos. Pues somos Mario y Rosario Sandoval, presidentes del Consejo Nacional de Laicos, y les damos la cordial bienvenida a esta conferencia del día de hoy. Sí, esta es la novena conferencia de un total de 10 sobre política en doctrina social de la Iglesia. El día de hoy se llama Observación, Participación Ciudadana y Políticas Públicas por el maestro Pedro Carta Terrón. Vamos a leer una pequeña semblanza del maestro. Bueno, pues él es director general de Iniciativas Humanas y Sociales AC. En su perfil profesional, pues es promotor de cambios positivos a través de las herramientas disponibles en las organizaciones públicas, privadas y sociales con las que interactúa. Su experiencia global tiene 35 años como líder o asesor de organizaciones sociales, 29 años como consultor empresarial y de asuntos de gobierno, y 7 años como servidor público federal. En cuanto a sus actividades actuales relevantes, son muchas, pero voy a decir algunas. Es consultor en compliance empresarial y políticas públicas, integrante de la red por la rendición de cuentas del Centro de Investigación y Docencia Económica, integrante del Grupo de Investigación, Análisis y Opinión de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, entre otros. Y experiencia relevante, pues presidente del Sistema Municipal Anticorrupción de La Paz, Estado de México, tutor para empresas en el curso Integridad Corporativas para pymes, impartido por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en el 2021. También integrante de la Comisión de Prevención del Lavado de Dinero del Colegio de Contadores Públicos de México, entre otros. Tiene muchos diplomados. Él tiene una licenciatura en administración, bueno, 2 licenciaturas, una en administración y la otra en derecho, y tiene 3 posgrados, candidato a doctor en educación,
maestría en administración y maestría en políticas públicas. En cuanto a sus publicaciones relevantes, entre muchas, tiene 10 años de transparencia y rendición de cuentas en combate a la corrupción de Álvaro Bizanz Vizcaíno, violencia social, diagnóstico de género del oriente de la Ciudad de México, autor en ediciones INUS, esto en el 2013, introducción a la transparencia activa, autor en ediciones INUS en el 2015, esto entre muchos otros. Maestro Pedro, pues bienvenido, le agradecemos mucho su presencia y le cedemos el micrófono. No, hombre, pues muchas gracias. Buenas noches a todos. Es para mí un placer otra vez estar aquí, otra vez con ustedes. Yo soy feliz de estar platicando, transmitiendo conocimiento, experiencia, lo que se pueda, que pueda ser útil y llamativo para lograr formar capital humano, ciudadanos necesarios para poder cambiar positivamente este país. Y bueno, pues aquí estamos nuevamente en una sesión más con la intención de formar laicado con capacidades cívicas suficientes, las competencias cívicas necesarias, mínimas para poder provocar cambios positivos en el entorno social de una manera con poco esfuerzo o el menor esfuerzo posible y la mayor eficacia o el mayor alcance posible también. Pues bueno, vamos a hablar el día de hoy. A ver, vamos a compartir pantalla. Ahí está. Creo que ya todos ven, ¿no? La conferencia de hoy, observación, participación ciudadana y políticas públicas. Bueno, aquí un tema, sé que de pronto varios de ustedes ya han sido público recurrente en la cuestión de lo que es los observatorios ciudadanos, la observación ciudadana, porque es un tema que se ha quedado y me ha tocado estar colaborando de manera intensiva y continua con muchos de ustedes. Y eventualmente vamos a partir solo el inicio con un discurso que ya se ha trabajado en la parte de los observatorios ciudadanos, solo para tomarlo como base para entrar a la parte de política pública. Hoy vamos a hablar principalmente de política pública, no tanto de observación ciudadana. Hay otros videos, ha habido otros momentos donde hemos hablado intensivamente alrededor de la observación ciudadana, los observatorios ciudadanos. Sé que si de pronto hay público que no ha tenido este antecedente de contacto, de todos modos esta introducción inicial va a ser nueva y va a referenciar bastante bien. Para los que ya conocen o han trabajado la parte de observatorios con un servidor, pues de todos modos esta introducción es solo eso, la introducción, y no piensen que va a ser todo lo mismo. Vamos a cambiar giro una vez pasado este contexto a la dimensión de política pública que, repito, es la parte central de esta conferencia. Realmente, como podría refrasearse el tema, es la observación y la participación ciudadana, o la participación ciudadana observando en función de que sirva para las políticas públicas. Y así podríamos refrasear bien, y con eso centraríamos el objetivo de esta conferencia. Es cómo le hacemos para que con la participación ciudadana, muy específicamente a partir de la observación, nosotros pudiéramos influir, incidir, perfeccionar nuestras políticas públicas nacionales o locales, que creo que todos sentimos que buena falta hace. Bien, y entonces entramos al tema. Vamos a ver la parte introductoria, la que hemos compartido con Observatorios Ciudadanos, pero que funciona muy bien y bastante igual para el tema de políticas públicas, y ahorita vamos a ver por qué. Bueno, y en aquellos tiempos, igual que en la misa, se refiere a cualquier tiempo previo impreciso. Teníamos este escenario, una vida pública y una vida privada bastante separados, bastante diferenciados. Ahorita vamos a ver cómo esa vida pública-privada tan separada, la política pública la maneja, la trabaja con un lenguaje incluso especial. Pero bueno, ese es de lo que venimos. Realmente la vida humana en sociedad funciona así por muchos años. Realmente la dedicación
el conocimiento, la comprensión de la vida pública era un tema de un selecto grupo de personas, nada más. Muy pocos realmente los gobernantes. Los gobernantes eran los encargados de entender de la vida pública y ya, realmente ellos la entendían, la comprendían, la procesaban y la decidían. La vida privada era algo más marginal, era algo muy de vez en cuando, eventualmente, en el mejor de los casos, pero en general podríamos decir que una persona podía nacer, crecer, reproducirse y morir en esta tierra sin jamás haber comprendido ni atendido ningún asunto de vida pública. A eso me refiero con que estaban separadas. De que en general el grueso de la población podía haber transitado por este planeta sin haber jamás intervenido o participado en un asunto de vida pública. Y vamos, esto funcionó desde los inicios de la civilización, pero también hasta ayer. O sea, realmente si encuentran la mayoría de nuestros padres y abuelos todavía en vida, seguramente podrían platicarles que su vida era eso, su vida privada sin que tuviera mayor influencia de vida pública. Y incluso si salen ahí a la calle y le preguntan a cualquier persona su nivel de participación en la vida pública, llámese en comité vecinal, alguna asociación civil, en la asociación de los padres de familia, en una organización cívica, en alguna actividad sindical, laboral, algo que modifique o perfeccione la vida pública, más o menos andamos como los whiskas, 8 de cada 10 les van a decir que nunca han participado y que no ven cercano el día en que vayan a participar. Realmente de eso venimos. Pero bueno, el destino nos alcanzó. Aquí lo estoy planteando. En 1891 hubo los primeros contactos sensibles, en donde esos dos mundos separados de manera muy tajante, de repente empezaban a confluir y mezclarse. Esta vida pública y esta vida privada comenzaban a tener roces de contactos. Roces prácticamente invisibles, como se quiere ilustrar aquí, invisibles ante los ojos de cualquier mortal. Realmente eran perceptibles ante las mentes más educadas o más poderosas para poder definir o describir o percibir que existía y que empezaba ya a existir esa realidad extraña. ¿Por qué pongo 1891? Porque nosotros los católicos pues tenemos esa fecha muy ubicada porque es cuando se escribió el Rerum Novarum, las cosas nuevas, que precisamente refleja esta realidad que le estoy describiendo. Esas mentes poderosas que descubrían que, aquí empieza a haber un conjunto de situaciones y fenómenos en la vida humana, en sociedad, que no habían ocurrido antes. Si se lee la Rerum Novarum, una buena parte la dedica a entender, a tratar de analizar y entender el mundo laboral de su época. Porque eso era, en buena medida, la cosa nueva que nunca había ocurrido. O sea, regularmente el que tú funciones en talleres era un tema privado, pero ahora que estás funcionando en fábricas, caray, sigue siendo privado, pero ya hay efectos públicos como patrones generales a nivel país, ya no como casos aislados, que están generando auténticos deterioros de la vida de las personas y una condición de violación de derechos que en ese entonces no se concebía como tal, pero sí de alejamientos de los principios cristianos, que empieza a preocupar. Eso nunca había ocurrido, nunca se nos había presentado. Por eso las cosas nuevas. Si yo hubiera sido el traductor del Papa, le hubiera puesto más bien las cosas raras, porque eran raras, eran extrañas, eran fenómenos atípicos. Y bueno, si ustedes se fijan, quiero que se fijen mucho en la letra tal cual está. La puse en Arial sombreada, grandota, para que se note esa vida pública y esa vida privada, así como están esas letras bien cómodas y acomodadas en un buen espacio disponible en cada circulito. Así era nuestra vida, muy cómoda y situada en el centro, muy, muy cómoda, muy holgada, muy disponible. ¿Qué pasa? Para casi un siglo después, para los 50, 60, pues esta cosa nueva, esta Rerum Novarum, empieza a crecer y empieza a empujar, si se dan cuenta,
esas letras siguen siendo del mismo tamaño, siguen ocupando el centro de nuestra vida o tratan de ocupar el centro de nuestra vida, pero ya están un poco más empujadas a los extremos, un poquito. Ya empezaron a ser notorias. Tan notorias, aquí ya no era un tema de mentes educadas o talentos poderosos percibiendo fenómenos muy finos, como en el siglo XIX. Aquí ya se trata de fenómenos que ya empiezan a ser percibidos por grupos grandes, por colectividades mayores, y entonces hay que empezar a reflexionar de manera más general sobre estos problemas, no solamente como una reflexión intelectual aislada, tratando de hacerse camino como en el mundo, sino ya como algo que se percibe de manera más sensible y general en la vida cotidiana de las personas. ¿Por qué pongo 50, 60? Porque para nosotros los católicos, los 60 fueron un parteaguas, porque recuerden que fue precisamente cuando arrancó el Concilio Vaticano II. Y déjenme decirles que precisamente por todo esto que les estoy platicando, hoy esa cosa que está ahí en medio, que está cambiando la manera de ser y de hacer en nuestra vida social cotidiana, está cambiando a tal grado que necesitamos remasterizar nuestra lógica y dinámica de fe y de iglesia. Y entonces se convoca el Concilio Vaticano II, cuando en una época en donde ya se pensaba que los concilios eran algo superado, era de tiempos antiguos, se convoca en pleno siglo XX a un concilio ecuménico. Bueno, surge el Concilio Vaticano II. Pero ¿por qué los 50? Y ahí se amarra y ancla con nuestro tema de hoy. Porque resulta que en los 50, bueno, desde los 60, los católicos ya vimos Concilio Vaticano II, lo tenemos muy en la mente. Pero en los 50, ¿qué pasa en algunas academias? Surge la reflexión alrededor de la eficiencia o la capacidad de dotar eficiencia a las decisiones del mundo de lo público. Las políticas públicas. Las políticas públicas son una hechura, una reflexión académica originalmente, bueno, no es cierto, ahorita vemos que no, pero se construyó en la academia norteamericana en los 50, aunque vamos a verlo y repasarlo ahorita. Las políticas públicas tienen su origen, aunque se reflexiona en la academia, tienen su origen como una tecnología de guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Las políticas públicas nacen como una tecnología de guerra para decidir buenas decisiones rápidas en contextos de urgencia desde el punto de vista gubernamental. Entonces, esos años tienen mucho sentido desde estos dos horizontes, desde el horizonte católico y desde el horizonte también de las políticas públicas, porque de ahí data su nacimiento como disciplina. Y bueno, ¿qué pasa? En el 2020, así estamos, así arrancamos el 2020. Esa cosa que está ahí en medio ya tiene un nombre, ya sabemos que ese es un contexto, una nueva realidad de vida público-privada. Así mezclada, mixta, es una mixtura. Esa vida público-privada que así hay que entenderla como un componente de estos dos elementos, que así debemos de conceptualizarlos ya, incluyen estas dos dimensiones donde nos están empezando a comer espacio de las dos dimensiones tradicionales puras a las que estábamos acostumbrados. Y entonces, nótese que la vida privada y la vida pública, tal como la entendíamos, con ese mismo tamaño de letra en Arial Black sombreada, ya no cabe en la realidad de hoy. Así como ven las letras de incómodas en cada círculo de extremos, así perciban la propia vida pública sola y la vida privada sola, así de incómodas se están poniendo. Y bueno, lo hemos visto en distintos casos y desde ambos flancos. Desde la vida privada de hoy ya no es como la vida privada de antes. Si no, díganme ustedes, tan solo, todavía en los 90s, si ustedes escuchan Los Ángeles Azules, que le canta un amigo a otro que acabo de conocer,
a una niña que tiene apenas 17 años y es mi novia. Bueno, pues eso sucedió apenas hace unas décadas y era algo natural. Hoy en día, pensarlo y mucho menos actuarlo, ¿qué creen? Es motivo de prisión preventiva oficiosa. Lo que antes en otros tiempos era, pues, oye, mi vida privada, ¿no? Oye, ¿qué te importa? Si yo, no importa la edad que yo tenga, pueda tener una novia de 17 años. Pues, ¿qué crees? Si antes era mal visto, ahora no solo es mal visto, es un delito. Entonces, ¿cómo criterios públicos, criterios de orden público, están impregnando nuestra propia vida privada? Bueno, no se diga la propia pandemia. Yo tengo derechos y libertades de andar por la calle como quiera. Sí, pero si andas en cubrebocas, si andabas sin cubrebocas en el 2020, te corrían de todos lados o incluso te arrestaban. Yo puedo usar gorra y anteojos cuando se me pega la gana. Sí, pero no en el banco. Si no, no te dejamos entrar y si te quieres meter a la fuerza, te va a ir mal. Mi vieja es mi vieja. Y si yo le pego, es para su educación. Y entre nosotros nos entendemos. Bueno, pues hace 50 años era algo natural y bien visto. Es más, en los 70s y 80s, si tú intentabas ir con un ministerio público, con motivo de que el señor le pegó a la señora, pues el ministerio público no la atendía, simplemente. ¿Por qué? Porque la percepción era de que es un tema de vida privada. No es un tema de vida pública, está muy separado. O sea, atiendan sus asuntos entre ustedes. Solamente si hubiera un delito de sangre, ameritaría ser atendido por el ente público. Pero mientras no sea eso, es un tema de familia. Atiéndanlo entre ustedes. Aclaren sus ideas, llévense bien. Regrésense a su casa y platiquen. Esa era la recomendación. Hoy en día, si un ministerio público te dice eso, el ministerio público le fincan responsabilidad administrativa. Ningún ministerio público en sano juicio te lo va a decir. Hoy en día, no solo la agresión, ya no digamos el golpe, algún tipo de violencia en menor grado, siendo violencia, cabe en un tipo penal y desde luego que hay una intervención de la autoridad, pero sí hasta en grado superlativo. Es decir, la vida privada se ha estado compactando, la vida privada pública, pero también la vida pública. Si no, pregúntenle a los servidores públicos que anteriormente hacían lo que se les pegaba la gana y guardaban la información de lo que se les pegaba la gana, y hoy en día están sujetos a una ley de transparencia. Y no tiene mucho, tiene principios de siglo, muy a principios de siglo. El primer programa que atiende el tema de la transparencia, por ejemplo, algo que empezó a restringir la vida pública, o sea, lo público es el rey, lo público es lo que manda, el que decide lo público lo decide todo y nadie se meta conmigo. Pues no, resulta que la vida pública también ya empieza a ser influida por la vida privada. En tiempos de Ernesto Zedillo, cuando empieza a surgir esta tendencia, la transparencia era simple y sencillamente dos cosas. Y aparece en el PROMAP, en el Programa de Modernización Administrativa de la Administración Pública de ese entonces, que decía que la transparencia consistía en o inciso A, que los servidores públicos portaran su gafete para que cualquier ciudadano supiera con quién está hablando. Inciso B, que los servidores públicos le explicaran a la gente en qué consistían sus funciones públicas y sus programas en los que estaban trabajando, aunque la gente no preguntara. Y esas dos sencillas cosas que hoy parecen de risa loca fueron motivo de queja y resistencia de muchos servidores públicos en este país. Portar el gafete, no, pues está peligroso, ¿cómo creen? No, pues el ciudadano si quiere que le pregunte a mi jefe y si mi jefe concede darle mi nombre, pues ya él sabrá, pero no, que yo le dé mi nombre, no, ¿por qué? ¿Qué le importa? ¿Para qué? ¿Qué mal uso le va a dar? Portar un gafete, yo que venga en mi nombre, lo portaban pero volteado para que la gente no viera el nombre. Entonces se dan cuenta cómo, y eso estamos hablando de hace poquito tiempo, para los que tengan más de 40 años, que ya han caído a la cuenta que el tiempo pasa rápido. Hablar de esta época de los 90s, pues es apenas ayer. Entonces, esta vida pública y la privada se han ido restringiendo por su cuenta para darle paso a esta nueva realidad público-privada, que es de la que vamos a hablar ahorita, las políticas públicas.
¿A dónde va a parar esto? Más o menos a este nivel. Que la vida pública y la vida privada, pues ni modo, van a tener que adaptarse. Van a tener que hacerse chiquitas, así como se hizo chiquita esta letra, sí, del Arial 40, Arial 14, así, pues así se va a hacer chiquita la vida pública y la vida privada. Yo con mi señora hago lo que quiera. No, pues, ¿qué crees? Ya no. Ya tu conducta conyugal, en mucha medida, está impregnada de condicionamientos de esta nueva realidad público-privada, que no puedes traspasar o te va a ir mal. No, pues es que yo gobierno como quiera, como se me pegue la gana, para esos soy el alcalde y ellos son mis subordinados. Pues sí, pero ¿qué crees? Hay ciertas reglas que no puedes traspasar, hay leyes como la de transparencia o la de gobierno abierto o la de datos personales, que si violas te van a fincar responsabilidad administrativa y te van a quitar de alcalde e incluso te pueden multar o hasta encarcelar. Entonces la vida privada y la vida pública ya no son ni serán como antes, están reducidas. Para el 2030 la expectativa es que queden así, la vida pública y la vida privada serán realmente segmentos menores cada uno de ellos, que el gran conjunto principal que va a imperar, el que va a tener así comodidad, si le crece la letra y le crecen las condiciones, la vida público-privada. 2030. Ah, pero ¿qué creen? Cortesía del COVID-19, 2025. Y sí, o sea, no es una broma. Si no hubiera habido COVID-19, no habría existido una regulación para el teletrabajo. Ahora ya la hay, porque hubo COVID. Y eso invade la vida privada y toca la vida pública. No, si yo tengo mi trabajador, yo puedo acordar con él y organizarme como los dos acordemos y nadie tiene por qué meterse. Pues, ¿qué crees? Ya no. Si lo mandas a su casa a trabajar, tienes que darle computadora, tienes que darle asiento, un sillón cómodo y tienes que pagarle un porcentaje de internet y de luz. No lo quieres hacer, ¿qué crees? La ley te obliga. La ley que se mete, pues en realidad vida público-privada. Entonces esta ley de teletrabajo que fue recién aprobada, pues ahí está puesta. Viene la ley que tiene que ver con reducir la semana de 48 horas a 40 horas. Los que trabajan en sábado ya no lo harán. Ahora se da de lunes a viernes por ley. Si les piden trabajar en sábado, serán horas extras, a diferencia de ahorita. Entonces este mundo se ha acelerado y sigue acelerado. A partir del 2025, ese es nuestro escenario, acostumbrémonos a él. ¿Eso qué implica? ¿Qué supone? Supone dos cosas. La primera, que si nosotros, la mayoría de los mortales, teníamos habilidades de vida privada, los católicos. La vida privada, aunque pareciera que fuera pública, realmente no es que era pública, únicamente que nos juntábamos en bola con otros, o sea, estábamos en misa juntos, pero realmente éramos un conjunto de privados individuales pegados entre sí, pero realmente no teníamos ninguna visión de conjunto de vida pública, únicamente estábamos pegados y juntos, o sea, íbamos a la feria, cada quien disfrutaba individualmente, aunque estuviéramos juntos. Medio nos unió un poquito la liturgia, pero fuera de la iglesia no había ningún tipo de vida pública. Realmente la poca vida pública que pudiera llamarse pública, y más bien ni siquiera era pública porque no tenía nada que ver con el ente público, era más bien vida colectiva que nosotros aprendimos en las iglesias. Pero fuera de ahí, saliendo de las iglesias y fuera de la misión de las iglesias, nuestra vida colectiva de brincar a ser vida pública, cero. No ocurría. ¿Y ahora qué vamos a hacer en esta nueva realidad de vida público-privada? Pues no queda otra. Primera, aprender a entender las dos dimensiones. De la vida privada no hay problema, siempre hemos vivido ahí, pero ahora tenemos que entender de la vida pública. Así como el servidor público tiene que entender del mundo privado. Yo capacito servidores públicos y gente que está añejamente formada alrededor de el gobierno estilo caja negra o el gobierno estilo a mi modo. No entiende, apenas está entendiendo a fuerza de violencia y golpes que tiene que empezar a abrirse la ciudadanía. Ese concepto de gobierno abierto, ustedes lo googlean o lo han escuchado en sus contextos cotidianos, ya tiene cada vez más sentido. Hay formas de medirse y hay formas de detectarse y de calificarse los servidores públicos. Oye, tu municipio no es gobierno abierto.
No, pues que sí, porque yo soy buena gente, buena onda y saludo a todos. No, eso no es ser gobierno abierto. Gobierno abierto implica un conjunto de condiciones que tienes que cumplir, que son más bien de orden técnico. Forma de gestión de gobierno. No es lo que a ti se te ocurra, sino son condiciones muy precisas. Le está cayendo, ahora sí que como aceite de ricino, a los gobernantes, también a los privados nos está cayendo como aceite de ricino esas nuevas realidades público-privadas. La primera, que vamos a tener que empezar a aprender a movernos en el mundo de lo público también, los católicos, si no queremos empezar a extinguirnos. Y el primer síntoma que les puedo mencionar con toda la rudeza y crudeza es la forma en cómo nos están zarandeando, así como un Doberman zarandea a un perrito pequinés o un chihuahua en la calle, lo zarandea por la calle y lo trae como quiere arrastrando. Así nos está yendo en los congresos con la cuestión del tema del defensa a la vida o del matrimonio igualitario. Es el mejor ejemplo. Crudo, rudo, duro, feo. Lo tengo que decir para que llegue rápido a la corteza cerebral y quede el dolor. O sea, con dolor se aprende muy rápido. Todas esas golpizas que estamos padeciendo en los congresos, ojo, que no deberíamos de padecer, pues somos mayoría. Ahora sí que una extraña mayoría que no sabe pelear está perdiendo frente a los 2 taxistas que tenemos enfrente, que son muy buenos para los trompones. Así nos está pasando. ¿A qué se debe esto? A que hay otros grupos, minoritarios incluso, que llevan 15 o 20 años adelante entendiendo cómo funcionan las reglas público-privadas. Y nosotros apenas estamos comenzando hoy a las 8 de la mañana. Con esa desventaja es con la que estamos perdiendo. Por eso la urgencia de que los católicos comprendamos la lógica de funcionar dentro de la vida público-privada. Si lo que queremos es poder influir en las decisiones públicas que incluyan también el enfoque de pensamiento mayoritario, paradójicamente, del mundo humanista cristiano. Entonces, de este tema, bueno, lo primero es que tenemos que aprender a convivir y adaptarnos y entender las reglas público-privadas. Lo segundo es que tenemos que empezar no solo a aprenderlas, a actuarlas, no hay de otra. Y bueno, en otros foros, en otros escenarios, en otros videos, seguramente tienen lo registrado alrededor de los observatorios ciudadanos. Los observatorios ciudadanos nacen como una reacción ciudadana, una forma de organización para observar, mirar con atención ciertos fenómenos sociales de vida público-privada para comenzar a comprenderlos y eventualmente al comprenderlos poder influir sobre ellos, adaptarse a ellos o incluso influir sobre ellos. Y en eso va lo de los observatorios ciudadanos, que es constituir en un momento dado grupos organizados o por lo menos personas interesadas, a lo mejor no un observatorio ciudadano, pero sí la habilidad de la observación ciudadana para poder comprender o atender, focalizarse a ciertos fenómenos sociales, especialmente los que imperan mayor novedad, y adaptarse o reaccionar a ellos. Actualmente, al no tener esa capacidad proactiva como católico, realmente estamos funcionando a reacción. O sea, de cuenta que suben con un boxeador profesional, suben a un amateur que apenas sabe ponerse los guantes, y así nos está yendo, pues por eso no están sonando. Realmente estamos aprendiendo sobre el ring, así no se aprende, pues eso es la peor manera de entrenar box. Hay que practicar, practicar, practicar. Y después de practicar, mucho practicar más, hacer sombra, pelear con otros, aventarse rounds, participar en torneos, y ya una vez que está uno formado, subirse al ring. Entonces, ahí está una metáfora de por qué nos está yendo como nos está yendo en distintos foros y en todo el país. O sea, vean todos los congresos cómo nos están pateando. Bien. Entonces, la primera recomendación, empezar a comprender de esta vida público-privada. Segunda, reaccionar y actuar proactivamente alrededor de esta vida público-privada. Una manera de actuar son los observatorios ciudadanos, bajo este concepto que ya hemos manejado, y para los que son nuevos o no lo han escuchado, es esta organización de 2, 3 o más personas que libremente se unen para empezar a estudiar, a revisar
con detalle fenómenos sociales, a observarlos, con la intención de por lo menos comprenderlos y en un buen sentido posiblemente hasta influir sobre ellos. Y entonces, bueno, pues ya tenemos el contexto que comparte los observatorios y que comparte la política pública, y ya dejamos planteado un poco qué son los observatorios ciudadanos, complementado con lo que ya en otros momentos se ha visto. Bueno, regresemos entonces a nuestro tema de los 50 a los 60. Los 60 decía, para los católicos es significativo porque la Iglesia, como organización internacional, como organización mundial, comienza bueno, acuérdense que en los 60 todavía realmente la única organización de grado mundial que había era la Iglesia Católica, aunque la ONU había comenzado en el 48, realmente para los 60 era un organismo apenas incipiente, apenas en crecimiento. Realmente la única organización mundial en condiciones de poder percibir que existía este fenómeno público-privado de manera generalizada en todos los países, pues era la Iglesia Católica. Por eso detona el Concilio Vaticano II. Pero también ahora por el lado de las políticas públicas. Pues bueno, en la Segunda Guerra Mundial, pues creo que no cabe duda que las guerras, para empezar, las guerras detonan el ingenio, porque si no tienes ingenio para sobrevivir, pues te mueres. O sea, ese incentivo me parece que es suficiente para que le surja el ingenio a cualquiera, al máximo posible. Y entonces, durante la guerra, pues surgen un conjunto de tecnologías materiales, pero ¿qué creen? También tecnologías metodológicas, ¿no? Tecnologías materiales, pues mejores bombas, la bomba atómica, mejores tanques, mejores aviones, aviones más veloces, que vuelen más alto, que no los percibe el radar, barcos que no dejen pasar fácilmente las bombas que les lancen, que puedan tener largo alcance, que puedan ir a meterse a lugares y tormentas difíciles, que puedan llevar mucho ejército, mucho armamento, muchos camiones para poder invadir territorios. Realmente se desarrolla la tecnología a nivel de tecnología material, pero vamos también a la par y no descuidemos la tecnología metodológica, mejores métodos. Entonces, la guerra fue un buen contexto para que pues la gente aprendiera. Pues uno de ellos, Harold Laswell, que es el que se considera el padre que le dio forma a la disciplina, a este enfoque llamado políticas públicas o ciencia de las políticas, o análisis de políticas, son varios nombres al principio. Policy Analysis le llamaba el fundador, Harold Laswell. Harold Laswell bueno, terminó siendo, participando académicamente, realmente el centro académico de donde surgieron todas esas ideas fue Berkeley, en California. Pero ahí es cuando ya se le dio forma como disciplina teórica, tal cual nos llega y cual estamos tratando de funcionalizar hoy en día. Pero las políticas públicas realmente, insisto, eran tecnología de guerra, porque Harold Laswell estuvo activo en la Guerra Mundial. Él era responsable de la división de comunicación en tiempo de guerra, de estrategias de comunicación. Harold Laswell, aunque era politólogo, tenía mucha formación como comunicólogo, realmente eran sus dos principales profesiones, y él estaba en la cuestión de la división de tecnologías y estrategias de comunicación en guerra. Y ahí comprendió algunos temas, describió algunas cosas, escribió muchas, sería, vamos, no da tiempo de platicarlas, pero de pronto connoto una. Le llama la atención cómo es que en la guerra la capacidad de decidir y de actuar frente al enemigo es mucho más rápida y precisa que las decisiones gubernamentales cotidianas. ¿A qué se debe? De ahí surge la inquietud, ¿sí? A ver, ¿podríamos analizar la forma en cómo se decide en tiempo de guerra para clonar o duplicar ese contexto y esas condiciones y decidir así de rápido y con ese tino en tiempo normal de decisión pública? Te la pregunto, o sea, si yo quiero decidir una decisión pública cualquiera, o sea, dónde voy a colocar una
estación de autobuses en tal ciudad, pues veo que me estoy tardando un montón, pueden pasar 6, 8 meses y la decisión sigue sin lograr la implementación y la decisión va lenta. ¿Y por qué en la guerra la decisión va muy rápida y además muy certera? Es de mucha eficacia. No solamente es que estés alarmado, o sea, si desde luego influye mucho que estás preocupado, te puedes morir, pero no solo eso, sino que hay un contexto organizacional específico que es el que hay que analizar. ¿Cómo sucede la decisión, especialmente decisión pública, para efecto de entender cómo podemos crear las condiciones que permitan que esa decisión sea rápida y sea eficaz? Y entonces surge esta idea del análisis de políticas, las políticas públicas. ¿Qué se puede decir de políticas públicas? Bueno, comienza en los 50, desde luego, aquí hay una definición del propio Harold Laswell, el fundador. Ahí la pueden leer en completo, connoto las partes en rojo. Básicamente, este proceso de políticas públicas, como le llama, es un análisis de cómo se definen los problemas, cómo se definen en las agendas, cómo se formulan y se toman las decisiones y cómo se evalúan y se implementan estas políticas. Aquí quiero hacer una aclaración y una connotación, porque aquí es importante. De pronto, pareciera que no, pero me he encontrado, es muy común, una confusión y mejor la quiero precisar para efecto de que no vaya a pasar con ustedes, con el público que escuche. Bien. Cuando hablamos de políticas públicas, los mexicanos a veces nos confundimos porque por el simple hecho de que hablamos de políticas pensamos que estamos hablando de la política al estilo de los políticos. Y no tiene nada que ver con eso. Esto se debe a que en Estados Unidos los norteamericanos desarrollaron una separación lingüística entre dos realidades que nosotros no hemos logrado. Y no hemos logrado, pues ya se imaginarán por qué no lo hemos logrado, pues porque no lo usamos, pues por eso no lo hemos logrado. Ellos sí separan la política que hace el político, la que le llaman politics, la política que hace el político, y otra es la política como una decisión, como una guía para tomar decisiones. Le llaman policy. Entonces, la decisión o acción que toma el político con criterios políticos para convivir y competir con otros políticos se le llama politics. La política, en tanto una guía para decidir conductas específicas o rutas de acción para resolver algo en particular, es policy. Eso se entiende más, por ejemplo, en el caso de las empresas. En las empresas, muy posiblemente ustedes que trabajan en empresas o han convivido con una, han escuchado del manual de políticas de la empresa. O las políticas de ventas, o las políticas de reclutamiento. No se refieren en nada a la política que hace el político del PAN, del PRI o de Morena. Cuando hablamos de la política de ventas se refiere a al conjunto de guías o de políticas que van a guiar mi decisión para vender, para comprar o para reclutar gente. Política de reclutamiento. Pues que sepa leer y escribir, para empezar. No hay problemas ahí. Que esté en condiciones físicas adecuadas porque va a cargar cosas. Que tenga más de 18 años, pues si tiene menos años, me meto en problemas legales. Que sea casado, pues espero que pues tenga más responsabilidad por ser casado. Los solteros, de repente, los millennials son medio pajareros. Entonces, se dan cuenta, son políticas, son guías que sirven, los políticos son guías para decidir. Entonces aquí tenemos que estar batallando con que
le llamamos política a la decisión que toma el político grillo para su política partidista, y le llamamos política al conjunto de instrucciones o de acciones que guían la conducta de las personas para solucionar algo. Ese es el conflicto que tenemos aquí en México. En Estados Unidos no. Vamos a hablar hoy de las propuestas y las decisiones del diputado, del alcalde. Ok, las politics. Vamos a hablar hoy sobre la forma en cómo se va a decidir si aquí va a haber una fuente o no va a haber una fuente aquí en el centro del kiosco. Vamos a hablar de policy. Entonces, eso es importante mencionar. Cuando hablamos de políticas públicas en México, ustedes deben tener en mente que estamos hablando de la policy gringa, de la decisión técnica sobre un asunto público, no del tema político partidista del político. Eso va separado. Entonces, bueno, Harold Laswell a eso se refería, de cómo se implementan las políticas en el sentido de decisiones de gobierno que tienen un objetivo preciso de influir en algo. Entonces, bueno, había Harold Laswell, y esto fue pues, alrededor de los 50, 60 cuando lo dijo. Charles Lindblom fue un seguidor de Harold Laswell, también muy por esos entonces, se dan cuenta. Esto lo dijo en el 79 en este texto que viene ahí abajo. Cuando se pide definir lo que son las políticas públicas, nos estamos refiriendo a procesos, decisiones y resultados. Entonces, vuelvo a insistir, o sea, la política es una acción de gobierno y nos estamos refiriendo a lo que incluye procesos, decisiones y resultados. Y luego agrega algunos componentes. Algo que viene hasta el final, también sombrero en rojo, muy interesante. Este tema de la política pública incluye, debemos estar preparados para que ocurra en un contexto de poderes en conflicto, enfrentándose y colaborando para la selección de opciones específicas. La política pública es un proceso dinámico y multiactoral, a diferencia de la decisión de gobierno tradicional, a la que estamos acostumbrados desde el hombre de las cavernas hasta ayer, aquí en México, que es que el gobernante decide. Y él es el hombre sabio, omnipotente, omnisciente, cuya decisión pública nos va a cobijar y beneficiar a todos. No, o sea, bajo este esquema, decir, oye, pues, ¿qué crees? Mira, la política pública, por principio, lo que hemos dicho, que es un tema bastante complejo, técnico, el guiar las conductas y las decisiones públicas no es fácil, incluye muchas variables, incluye muchos actores, pues, ¿qué crees? O sea, supone un conflicto constante, porque supone entonces que un conjunto de actores estén siempre opinando, siempre influyendo, qué se debería de hacer en un cierto caso, y entonces siempre va a haber, o es muy común que ocurra, un enfrentamiento y un conflicto en orden a seleccionar una opción. No un conflicto político al estilo de nuestros políticos, insisto, separemos la parte de la política partidista, no nos vayamos con el nombre, aquí es un asunto de decisión técnica, de policy. En decisión técnica, ¿cómo vamos a decidir ese tema? Aquí hay otro concepto de Eklund y Wildavsky. Wildavsky es un autor también muy importante en la historia de la política pública, porque se concentró mucho hacia la implementación. De hecho, tiene un libro que habla sobre la implementación. Vamos a ver si se menciona más adelante. Esto lo menciona en el 74. Para Wildavsky, la política pública es una acción gubernamental dirigida hacia el logro de objetivos. La política pública es ya se trae arrastrando el preciso, o sea, sigue siendo una acción gubernamental. La política pública es una acción de gobierno, que es importante señalarlo. El único que hace política pública es el gobierno, no el ciudadano. Los ciudadanos no hacemos política pública. La política pública es una función exclusiva del ente que decide, el gobierno, dirigida hacia el logro de objetivos. Un poco más para acá, Joan Subirats, en español, menciona que es la norma o un conjunto de normas que existen sobre determinada problemática y el conjunto de programas objetivos que tiene el gobierno en un campo concreto, o sea, la intervención pública.
el grupo de programas que tiene el gobierno dispuestos para una intervención en un campo en específico. Esto dicho ya a finales de los 80s. Por último, como definición, la de Luis Fernando Aguilar Villanueva. Para quienes hayan escuchado a Luis Fernando Aguilar Villanueva, es el padre de las políticas públicas en Latinoamérica. Esa disciplina que nace en Estados Unidos se empezó a impregnar primero en México, por la cercanía, desde luego. Brinca desde los 80s, brinca a Latinoamérica a través de este autor, Luis Fernando Aguilar. Empieza con México y ya después de ahí se ha impregnado al resto de Latinoamérica. Para ese autor, las políticas son decisiones de gobierno que incorporan muy interesante, la opinión, la participación, corresponsabilidad y el dinero de los privados. De hecho, esta definición me parece que es la más apegada a lo que traíamos en los circulitos de la fusión de los dos círculos, en donde viene un mundo público-privado. Ese público-privado es, mezcla esto, o sea, ven el fraseo. Son decisiones de gobierno con la participación, la corresponsabilidad, la opinión y hasta el dinero de los privados. Una mezcla de lo gubernamental y lo privado. Y eso lo dijo Luis Fernando Aguilar en 1993, hace un montón de años. Ahí entra ya casi la parte de anécdota, que con eso cierro esta parte de historia, porque Luis Fernando Aguilar, cuando trae las políticas públicas a México, las trae a finales de los 80s, 89, 90, empieza ya a formarse, a incorporarse, a empezar a difundirse como disciplina. Empezó en el ITAM en 1991 y después se brincó a la UAM en el 92 y en adelante. Y ya después de ahí la disciplina fue creciendo, tanto por el tamaño y la imagen del autor, pues fue ganando terreno y finalmente hoy en día creo que una buena parte de las universidades, si no, pues googleenlas, una buena parte de las universidades importantes de este país tiene algún tipo de formación profesional o por lo menos en diplomados en materia de políticas públicas. Pero no ha sido fácil. La disciplina de las políticas públicas ha transitado. Primero empezó por lo académico y ahí se quedó un rato. O sea, realmente nadie le hacía caso. Era una disciplina nueva para el país. Permaneció así como una década realmente en los 90s. A mí personalmente me tocó estudiar política pública a mediados de los 90s y la maestría la hice ya a final 90s, entrando ya este siglo. Era una disciplina nueva, desconocida, rara, o sea, ¿y eso qué es? Hoy se entiende más. Tan se entiende más que ya todo el mundo la pone en ponencias, pero antes era algo desconocido. Bueno, en academia, tan solo hablar en ponencias. Ahora, como práctica gubernamental, como ejercicio gubernamental efectivo, en el gobierno federal mexicano comenzó apenas entrando el siglo, prácticamente entrando el PAN, Vicente Fox. Apenas empezó a intentarse experimentar en aplicar el enfoque de las políticas públicas. El gobierno federal. En los gobiernos estatales realmente fue apenas de 2008, 2010. Y en los gobiernos municipales, en los grandes, en algunos grandes, los más avanzados de este país, pues empezaron hace como media hora. Y en el resto es un saldo pendiente. Todavía no entra el enfoque. Ay, pero es que yo escucho a mis gobernantes, a mi alcalde, a mis regidores y a todo mundo de los políticos que conozco que hablan de políticas públicas. Pues, ¿qué crees? Vamos a precisar esas cosas. Vamos a utilizar esta diapositiva. De hecho, si en esta conferencia, en esta sencilla participación, solo retienen y les queda claro lo de esta diapositiva, es correcto. Esta es la central, lo fundamental de esta plática. Las políticas públicas, ahí sí, en mi conceptualización, mi propuesta de definición de políticas públicas sería que es una función gubernamental de desarrollar estrategias para atender problemas públicos. Es una acción de gobierno, es una acción exclusiva del gobierno, pero no cualquier acción de gobierno, y es ahí donde entra el tema de
cuándo es verdaderamente políticas públicas y cuándo solamente mi gobernante local habla de las políticas públicas sin entender de qué habla. Y eso es bueno porque entonces nos permite a nosotros tener un criterio para calificar las acciones gubernamentales de lo que tengamos enfrente, de mi alcalde, de mi regidor, de mi gobernador o de instancias federales. La política pública es una acción de gobierno, en principio, pero no cualquier acción de gobierno. Debe de cumplir dos condiciones fundamentales. La primera es que sean políticas, no en el sentido de los políticos, insisto, sino en el sentido técnico de la policy. Venga. Deben de ser políticas. Eso significa que sean criterios o decisiones basadas en criterios técnicos. Una decisión gubernamental, para que pueda adquirir un carácter de política gubernamental, debe tener considerandos de variables técnicas, datos, métodos, estudios, análisis. Es una decisión técnica, no es una decisión empírica, ni el aire, ni el aire se va. Y la segunda condición es que para que la política pueda ser pública, debe de estar cargada de un alto grado de legitimidad. Y esa legitimidad regularmente, no siempre, pero regularmente se logra haciendo participar a los públicos, por lo menos, sobre los cuales va a tratar esa política. O los que están interesados alrededor de esa política. Y por eso es común, es deseable incluso, que si yo voy a realizar una acción de gobierno sobre niños de la calle, primero esa decisión la base en datos, estudios, métodos, opiniones especializadas y que además sean públicas, es decir, que pueda también incorporar la opinión de los públicos interesados del tema. Pudiera ser en principio a lo mejor gente de ese circuito de niños de la calle que tenga capacidad de opinar algo y especialistas, estudiosos, organizaciones de sociedad civil. Por eso la política pública muchas veces supone un fuerte contacto con la ciudadanía, un fuerte contacto organizado con la ciudadanía organizada. Entonces, las políticas públicas son acciones de gobierno que parten o se basan en criterios técnicos, es una decisión técnica, y que están cargadas de legitimidad. No las tomé yo solo. Las hice legítimas en la medida en que consideré públicos relevantes para poder formular esta política pública. Y entonces con eso ya tienen ustedes un buen método para identificar las acciones de sus gobernantes, más como ejercicio práctico. Mañana levántense temprano y empiecen a revisar lo que publiquen en las redes sociales sus alcaldes, donde quiera que vivan, y empiecen a calificar qué es y qué no es política pública. Es que a partir de hoy vamos a repartir tinacos de agua de color azul, los tinacos son de color azul, el agua de color café, para estas colonias en el municipio. Ok, es una acción de gobierno, o sea, la de que la vas a hacer, la vas a hacer, tú eres el alcalde y tú vas a decidir. Ahora vamos a ver qué tanto viene el complemento de política pública. ¿En qué te basas? En principio, para que tú pienses que los tinacos van a ser una solución de algo. O sea, ¿en qué te basas? ¿Hay algún estudio, alguna referencia, algún caso de otro municipio, algo? ¿Hay datos, hay cifras, hay evaluación de si ha funcionado o no ha funcionado? ¿Cómo lo han hecho? ¿Cómo lo piensan aquí? ¿Por qué estas colonias que tú dices y no otras? ¿Por qué tinacos azules y no negros, que son los más baratos? O sea, dame razones técnicas. Si me estás dando razones técnicas y mira, sí, ¿sabes por qué? Porque hay la experiencia de 2 municipios, hay un estudio que dice que ya 2 municipios lo implementaron y les fue bien con el abasto del agua, y además los azules tienen estas ventajas para la cuestión de, no sé, de repeler el calor solar, por ejemplo. Okay. Bueno, pues hay datos, entonces es una política. Es una decisión gobierno que adquiere el carácter de política. Ahora, ¿es pública? ¿Pediste opinión? O sea,
el público alrededor del cual gira esta política, ¿qué opina? No, bueno, pues es que, pues a lo mejor técnicamente está bien, pero ninguna gente quiere esos tinacos. ¿Les parece una mala idea? La experiencia es que, o su opinión es de que se los van a robar si los pones en la calle. Alguien se va a agandallar, si lo pones enfrente de una casa, se va a agandallar y le va a vender el agua. O sea, no les gusta esa idea. Bueno, entonces, tienes que considerar la legitimidad de la idea. Puede haber decisiones de gobierno a secas que no son ni políticas ni son públicas. Y entonces ustedes deben de tener ese tacto de identificar qué es una política pública, y una, no política pública. Yo, por ejemplo, vivo aquí en Iztapalapa, tierra de nadie. Mi alcaldesa construyó, todavía está acabando, un edificio un edificio grandote que le dio forma de barco. Pobres albañiles, ahí andaban batallando, ¿no? Para hacer las partes curvas, ahí arriesgando la vida y ahora sí que pariendo chayotes para darle forma de barco a un edificio, ¿no? Con lo difícil que es eso. Pero bueno, pues había que darle forma de barco porque pues la alcaldesa se le pegó la gana. Ahora, ¿de dónde surge la idea? Pues yo he tratado de preguntar y ¿hay algún estudio, dato, referencia? Pues no hay nada. Le preguntó a alguien, pues tampoco. ¿De dónde surge la idea? Según cuentan las leyendas, pues ella cuando era niña, era muy pobre y siempre se quedó con ganas de ir al mar. Y pues ahora que ella es alcaldesa, pues voy a hacer un edificiote grandote en forma de barco para que todos los niños y niñas que como yo no pueden ir al mar de aquí de Iztapalapa, por lo menos conozcan cómo es un barco y así sean felices. ¿No? Eso es su decisión, así lo decidió con base en esos criterios. Entonces realmente es un ejemplo de cómo hay una acción de gobierno que ni es política ni es pública. Y las hay, de esas hay muchísimas. Seguramente es lo que más van a encontrar en sus casos municipales o gubernamentales, estatales. Entonces, realmente, ese tema de la política pública, de esto queda. ¿Cómo se conecta esto con nuestro tema de los observatorios ciudadanos? Pues resulta que los observatorios ciudadanos, como esfuerzos ciudadanos para focalizarse en revisar con atención un fenómeno social y entenderlo con cierto detalle, para efecto de comprenderlo, de difundirlo, incluso de influir sobre él, pues esa materia prima informativa que se tiene, e incluso propuestas desarrolladas alrededor de eso sobre lo cual el grupo se va haciendo experto, vincula perfectamente con este modelo de gestión gubernamental que son las políticas públicas. En principio porque dota de datos y eso puede enriquecer la política pública de cualquier gobernante. Un observatorio ciudadano puede ser un excelente aporte para la política pública del nivel de que se trate. Que todavía no hay gobernantes que entiendan esto es otra cosa, pero la riqueza ahí está, o sea, el billete de $100 ahí está puesto, que tengo enfrente un primate que no reconoce ni un peso, y menos $1, es otra cosa, pero el valor intrínseco de ese billete de $100 ahí está. El Observatorio Ciudadano produce dato, produce información, que puede poner a disposición de su gobernante para que enriquezca la política pública que él genera. El primer vínculo es que el Observatorio Ciudadano se puede convertir en un insumo para la política pública. Y la parte pública, pues no se diga, finalmente también le da mucha legitimidad, desde luego. Es decir, los observatorios ciudadanos, en este nuevo modelo, y digo nuevo porque, insisto, aunque ustedes es muy probable que ya se lo hayan escuchado a sus gobernantes desde hace 20 años, realmente es porque no saben lo que dicen. Realmente el modelo tal como debe funcionar, que es una acción de gobierno basada en criterios y variables técnicas y cargada con una buena dosis de legitimidad, realmente sucede muy poco en el gobierno federal, casi nada en los gobiernos estatales y apenas empieza a lucir en algunos casos en los municipios. Realmente todo es todavía un horizonte prometedor como para que nosotros
ayudemos a construir este modelo, y la primera forma de ayudar a que este modelo empiece a operar de manera general en México es, desde luego, comprenderlo. Por eso estamos aquí, por eso este tipo de pláticas, por eso es importante conocer este modelo de gestión gubernamental tan fundamental, pero además tan ad hoc para operar y funcionar en esta nueva realidad público-privada que se nos viene. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Algún comentario? Jorge, el barco Utopía, ¿es una utopía? ¿Así se llama? Sí, porque hay varias utopías, ¿no? En Iztapalapa. Bueno, pues ese barco. Todo bien. Ok. Maestro Pedro, Sí. ¿por qué se considera más la legitimidad en cuestiones de caracteres éticos y no solamente en cuestión del consenso de la ciudadanía? ¿Cómo? Sí, porque se considera la legitimidad, o sea, que esté basado en fundamentos éticos a favor de la ciudadanía y no en el consenso de la población. Bueno, es que Porque hay a la población muchas cosas que no le gustan, no obstante que son benéficas para ellos mismos. Sí, bueno, además la legitimidad sí tiene mucho que ver con la opinión de las mayorías, pero no necesariamente así. La legitimidad tiene que ver todavía más allá. La legitimidad tiene que ver con el hecho, en principio, de que la decisión no viole ninguna o no genere una afectación a la población en algún grado, en algún aspecto grave. En ese sentido, no es dañina, es inocua, es benéfica, pero además que sea, a ver, algo legítimo no es necesariamente que todo mundo tenga que saberlo y aprobarlo, porque hay cosas que la población, por mucho que les digas, ni la conocen y van a aprobar mal. Eso, de hecho, este es el método de la 4T, o sea, tomar decisiones con base en la mano alzada, y con eso tomas las peores decisiones. O sea, realmente yo no veo que haya una buena decisión de política pública con votaciones a mano alzada. ¿Cómo lo lidian los países más desarrollados, como para que te des una idea de esto de la legitimidad? A principios de año me tocó platicar con un alemán suizo que me platicaba cómo en Suiza suceden los presupuestos participativos. Allá hay presupuesto participativo. Digo, yo por más que me hice tonto, no me quedó otra más que confesar cómo funciona el de aquí de la Ciudad de México. Pues ni modo, pasar vergüenzas, pero pues así. O sea, aquí en México es a mano alzada. O sea, tú propones un proyecto que nadie entiende, pues alguien lo impone y pues la gente va y vota por lealtad política, realmente por no otra cosa. O sea, 2 de cada 100 lo leyeron y votan más o menos con conciencia, pero 98 de cada 100 van porque pues los mandaron a votar y alguien quiere que gane ese proyecto, ¿no? Sin entender demasiado ni su consistencia ni sus alcances, mucho menos su diseño. Allá en Suiza no, allá pues mira, hay un fondo de dinero y hay gente que, siendo especialista, propone proyectos. Y lo que haces es de que al azar decides ciudadanos, y esos ciudadanos son seleccionados al azar para que ellos conformen un comité técnico para decidir sobre el proyecto. A excepción, hay ciudadanos que dicen, ok, pero es que parece, bueno, para eso no es tan al azar, o sea, es un azar ordenado, hay bases de datos, lo que no hay aquí, pues saben quién eres, qué eres, a qué te dedicas. O sea, si es un proyecto que implica ingeniería, voy a seleccionar al azar de entre los ingenieros que tengo en el pueblo. Y esos ingenieros forman un comité. Por excepción, pudieras excluirte si tuvieras algún conflicto de interés o si estás imposibilitado para. Pero fuera de ahí, fuera de ese caso, se forma el comité y esos ingenieros del pueblo deciden si es un buen proyecto y lo aprueban, y así funciona su presupuesto participativo. Nada que ver con nuestras asambleas de barrios que tenemos aquí, a mano alzada, decidiendo nadie sabe qué. Pero hay que tomar en cuenta que es una población apenas de 10 millones y medio, Suiza, respecto a la mitad de lo que nada más México tiene. Entonces, hay sí, posibilidades. pero de acuerdo, pero si tomaras Iztapalapa solita y la declararas independiente, de todos modos funcionaría como funciona ahorita. Es un tema de estructura cultural y de costumbre política. Y la legitimidad allá no se cuestiona, no está cuestionada. O sea, ¿levantaron la mano todos? No, levantaron la mano los que la tenían que levantar. O sea, hay un común acuerdo
de que esa decisión está razonablemente bien consensada y es legítima. Aquí de pronto tenemos la idea, a veces poco sensata, de que legítimo quiere decir que todos opinemos. No, Como legítimo sinónimo de es lealtad, ¿no? básicamente porque la mayoría, en contextos como el nuestro, va a decidir con base en lealtades, no con base en criterios técnicos. Si los criterios técnicos no los toman ni los gobernantes, la población menos. O sea, estamos en un escenario donde es un bistec para un niño de Biafra estar dando eso. En Japón, el gobernante decide y la gente ni siquiera opina. ¿Por qué? Y es legítima, porque en Japón tienen la total confianza de la capacidad técnica de su gobernante. Y si el gobernante les dice, si pasa A, haz B, ellos obedecen ciegamente con la confianza de que su gobernante tomó la mejor decisión. Nadie votó nada, pero es una decisión legítima. Eso de la legitimidad es una cosa rara y abstracta que hay que tomársela con cuidado. Por eso hay políticas públicas donde son legítimas participando públicos, pero hay políticas públicas, como la de Japón, que nadie participa y tienen toda la legitimidad, porque tienen toda la confianza social detrás. Así podríamos interpretar una forma de llamarla legitimidad. Adelante, Pedro. Soy Pedro Torres de Irapuato. Bella tierra, Legitimidad Irapuato. lo entiendo o creo entender que también debe incluir juicios de valor que no afecten los derechos de las personas, tanto de los ciudadanos, y que tampoco los transgreda la autoridad. O sea, para que se entienda que sí es legítimo, que no nada más votar o levantar la mano por levantar. Podría ser así también. Sí, sí. Lo legítimo es un criterio muy, entramos en el terreno de lo subjetivo. Y aunque se puede acotar lo más posible, siempre sigue siendo un criterio subjetivo. Entonces, la parte política se entiende más, son temas técnicos, pero la parte de la legitimidad está un poco más complicada. Pero básicamente la legitimidad sí tiene ese componente de que pueda tener una suerte de consenso. Bueno, hay quien ha opinado que la legitimidad, una forma más fácil de entenderla, es cuando se presenta un escenario donde no hay objeción de nadie. Y si no hay objeción de nadie, tácitamente asumes que todo el mundo queda, si no satisfecho, por lo menos de acuerdo en no objetar esa decisión y por lo tanto eso lo hace legítimo. Entonces hay diversos grados de legitimidad. Lo que tú mencionas es incorporar el ingrediente de que, bueno, ya lo habíamos platicado, que es legítimo en la medida en que no genera una afectación a la población, que también es un elemento subjetivo. ¿Qué afecta y qué no afecta a una población? ¿Qué es bueno y qué no es bueno? ¿Qué es bien común y qué no es bien común para alguien? También entra en el terreno de lo subjetivo. En general me parece que mucho se resuelve, ¿no? Tiene que ver con la forma en cómo vienen las costumbres, las tradiciones, los entendidos sociales, las instituciones creadas y existentes en una sociedad para que pueda tener un buen grado de legitimidad. Por ejemplo, aquí en el país, aquí en México, un tema que se ha cuestionado su legitimidad de muchas decisiones es el tema de aquellas decisiones públicas que atentan contra la familia, porque la familia es una institución reconocida, aceptada y deseada por prácticamente la mayoría de los mexicanos. Sin embargo, hay decisiones que a veces afectan o por lo menos no incluyen un beneficio para la familia. Y esa ausencia ha generado el inquietud de decir, oye, es que estas políticas públicas que tú llevas, me preocupa su legitimidad porque estás dejando fuera una institución sumamente importante, añeja, tradicional y delicada como es la familia. Entonces, bueno, pues eso es un tema también de legitimidad, tal como tú lo estás interpretando, y es correcto de que eventualmente estoy, si no afectando, tan solo con que no esté incluyendo alguna variable relevante considerada en una sociedad, ya en sí mismo estoy haciendo o debilitando estoy haciendo frágil el flanco de la legitimidad de esa política. Okay, gracias. Ok. ¿Qué se puede hacer para impedir una obra municipal como el barco? Híjoles. Pues hay muchos, o sea, genera una masa crítica de peleoneros que estemos ahí. Porque digo, uno puede quejarse, pero si es
Si es un arrocito en cazuela, pues de repente no es muy eficaz. Por eso la idea de agregarnos y de ser más, de generar. Aquí ¿cuál es la clave de esto? En el tema de los observatorios, pero y también en el tema de la incidencia en políticas y en el tema de lo que guste en lo social, aquí la clave es generar una masa crítica de ciudadanos de luz y sal, como yo les he llamado, y lo he mencionado en varios foros. El ciudadano de luz y sal es esa persona, ese personaje que todavía no nace de manera masiva en el gremio católico, que es ese ciudadano que sabiéndose ciudadano, asumiéndose ciudadano, teniendo su acción viva como ciudadano, tiene ese enfoque de ser luz y sal. Ese ciudadano de luz y sal no ha acabado de amalgamar en México. Hay poquititos, tan poquitos que no hacen verano, que necesitamos tener una masa crítica. Como en cualquier reacción química, eso cualquier químico lo sabe, pues si una sustancia A y una B se juntan y generan una reacción, pues necesitamos una masa crítica, o sea, una cantidad mínima de ambos componentes para que suceda la reacción. Si tengo 1 litro de A y le echo un cuarto de gotita de B, pues no va a haber reacción, o sea, el B no hay suficiente masa crítica de B como para que haga reacción dentro del litro de A, ¿no? Menos si en lugar de 1 litro es un tinaco de 1000 litros o una alberca de 10,000. Necesitamos generar una masa crítica, es decir, una cantidad mínima suficiente de ciudadanos de luz y sal que puedan comenzar a hacer presencia viva en los lugares donde se decide la política pública. Y una buena manera de lograrlo es a través de la observación ciudadana, o mejor, los observatorios ciudadanos. Por eso ambos temas van vinculados, por eso ambos temas van juntos, van pegados. Y bueno, aquí esta parte explicativa de lo que es la política pública, tratar de ser simplificar conceptos, o sea, realmente por cuestión didáctica, bueno, me brinqué muchas cosas, no entré a reflexión de otras, o sea, hay temas como esto de la legitimidad, no del tiempo para reflexionarlos, o se tratan en semestres enteros de carrera. Ahorita como forma simplificada, ahora sí que trato de solicitarles un voto de confianza para que de pronto a la rápida tengan por lo menos esta visión. Ya después, si ustedes se interesan en profundizarla más o incluso tomar alguna formación especializada alrededor del tema, ya podrán discutirlo o rebatirlo, pero ahorita de pronto el voto de confianza de que tomen en principio este andamiaje conceptual para que jueguen con él y les sea útil ya, les sea útil a partir de mañana, a reserva de que lo pueden criticar después conforme vayan creciendo su propia formación sobre el tema. ¿Ese material estaría disponible en lo posterior? Pues sí, a partir de hoy, pues lo mando a Rosario, cómo no, y se los hace llegar a todos ustedes, desde luego, para que lo puedan consumir. Y bueno, vamos a la segunda parte, la recta final. Nos queda un rato. Sí, de aquí es a las 10, ¿verdad, Rosario? ¿O cómo es el tema? Sí, maestro, sí. Ok. En principio, pues es hasta las 9:30 y luego media hora de preguntas y respuestas, aunque ahorita se adelantaron, pero no importa. Ok, pues ahorita aprovecharon los últimos 10, 15 minutos Claro. para esta parte, hasta donde nos alcance, si no, pues ahí se les queda el material. Bien, las políticas públicas, lo usual es presentarlas como un ciclo, el ciclo de las políticas públicas. Ese ciclo de las políticas públicas, aquí hay una versión, hay varias versiones del ciclo de las políticas con 4 fases, 5 fases, 6 fases, 8 fases. Hay de 8 más bien. En general, la de 8 es con la que uno se educa en las maestrías. Presento esta de 4, muy simple. Y bueno, hay una de 5, lo que pasa es que la 5, no encontré uno que tuviera una bolita de la primera, pero el 5, el primero, hay quien discute que no entra en la fase y hay quien discute que sí, porque es la definición del problema público. Hay quien dice, no, la definición no entra en la fase porque si resulta que ese problema no es público, pues no entra. Solo hasta que se considera que sea público, entra en la agenda. Entonces, ahí hubo la discusión. Entonces, bueno, usé de 4 fases, el más sencillito. Entonces, esas son las fases del ciclo de las políticas públicas. El primero, el que no viene ahí, el del problema público, le voy a llamar 0. Es la definición del problema público. Aquí, ¿cómo va a ser la dinámica? Rápidamente describo un poco en qué consisten esas fases y comentarios respecto de cómo desde un observatorio ciudadano se puede intervenir en alguna de esas etapas del ciclo de políticas públicas. De hecho, sí es importante, en los observatorios ciudadanos
cuando los diseñamos o actuamos, ya desde, si queremos que tengan un fuerte enfoque de política pública, debemos de tener ya también diseñado en qué etapa del ciclo de política pública queremos participar, o si queremos participar en todas, pero ¿cómo? ¿De qué manera? Y vamos rápido entonces. Que si pueden tener acceso a la grabación y el material sí, a la grabación, también, ¿verdad, Rosario? Se va a colocar en algún lugar. Sí, claro. O sea, Sí, preguntas resueltas. Bien, la definición del problema público es un temota. Eso nos llevaría a las 2 horas, pero bueno, vamos a rápidamente explicar. Sí, yo lo que quiero es dejarles la inquietud. Aquí no les voy a resolver muchas dudas, realmente. Aquí mi meta es que se queden inquietos, que se queden con muchas dudas. Ese es el objetivo. Pero ya avanzaron algo, dudas de algo en particular. Ya saben que dudan, ese es el punto. Bien, para que una política, que dijimos que era una intervención gubernamental basada en criterios técnicos, cargada de legitimidad, para que pueda esa acción gubernamental detonarse, debe de partir de un problema. Debe de haber un problema para el cual se detone. Y no cualquier problema, sino aquel problema que cumpla 2 condiciones. Primero, que tenga una naturaleza pública. No problemas privados. Oiga, quiero que se detone una política pública, que la alcaldía o el municipio detone una política pública porque el gato de mi vecino no me deja dormir en las noches. Política pública. No, mira, pues es que eso no va a detonar ninguna política pública, no es un tema de política pública, es un tema de que está en la ley, ve y resuélvelo entre particulares ante un juzgado y ya. En casi todos los municipios hay un bando municipal que cuida el exceso de ruido o problemas de ese tipo, ve y pregunta con un juez cívico, un juez de paz, y presentan el caso y él sí te resuelve el problema. No es un tema de política pública, es un tema de atención de casos específicos entre particulares. ¿Hay problemas que pueden ser de muchos sin llegar a ser públicos? Sí, los problemas sociales. Hay problemas sociales que son sociales sin ser públicos. Así empezó el No Circula. El No Circula comenzó siendo un problema social. Oiga, hay mucha contaminación en la Ciudad de México. Pues, ¿cómo ven? Si bueno, hay mucha contaminación, nos podemos morir, ¿no? Es por ahí, hace muchos años, un poeta, Homero Aridgis, hizo una poesía alrededor de un pajarito que vio que estaba en el árbol y cayó muerto en el piso y él asumió que era por la contaminación. Ya después se descubrió que no era por la contaminación, fue por otras razones que se murió el pajarito. Pero él hizo toda una poesía y generó todo un movimiento alrededor del pajarito muerto y se generó el tema y la inquietud social colectivamente aceptada de que es un problema social el que estemos llenos de contaminación en la Ciudad de México. Y por cierto, en otras ciudades también. Y entonces hubo una reacción en el sentido, todavía en la esfera de lo privado. Ok, es un problema social, no público. Diferencia, el problema social es un problema que afecta a muchos, pero que no necesariamente hay la percepción de que deba ser atendido por el gobierno. Un problema público es aquel que afecta a muchos, pero que sí hay la percepción de que debe ser atendida o solucionada por el gobierno. Cuando muere el pajarito y se detona esto del ambiente, pues en ese entonces todavía estábamos en el umbral de que la contaminación en la Ciudad de México con motivo de los coches era un tema era un problema social. Afecta a muchos, y así se empezó a interpretar, afecta a muchos en donde el gobierno no tiene nada que ver, o sea, es un asunto de voluntad de privados. Y así comenzó el No Circula. Empezó con calcomanías voluntarias. Oiga, mira, vamos a sacar unas calcomanías voluntariamente. Quien quiera, con un buen corazón ambientalista, adquiere estas calcomanías y pega en su coche en donde diga, yo decido no circular los lunes. Yo decido no circular los martes y así. Ya después, conforme se fue metiendo la autoridad ambiental a entender los temas y conforme también no se llamaban observatorios, pero los equivalentes. La sociedad civil organizada revisando el tema y empezó a descubrirse a partir, bueno, también influyó mucho la Convención de Río de Janeiro en 1992, pues todo fue empujando a decir, oye, pues perdón, es que no es un problema menor y tampoco es un problema que alcance a ser resuelto con la simple voluntad de las personas. Es un tema tan grave y que tiene que avanzar a cierto nivel de rapidez que no puede quedar en manos de los ciudadanos. Es un tema que debe de asumir el ente público.
Y entonces, a partir de ahí, brinca de ser un problema social a ser un problema público. Y entonces muchas veces ustedes, nosotros, también, en mi juventud pasé por esa etapa, creemos que muchos problemas que pasan en nuestras parroquias, como nos afectan a muchos, vamos y peleamos con la delegación, la alcaldía o el municipio, de que nos lo resuelva cuando es un problema público, es un problema social. Oye, y es que los mayordomos de la feria se agandallan. Pues es un problema entre ustedes, o sea, nosotros no tenemos vela en el entierro. Es un tema social, no público. Entonces, la primera condición para un problema susceptible de ser procesado a través del modelo de políticas públicas es que sea un problema público, no un problema privado, no un problema social. Segunda condición, que sea un asunto gubernamentalmente tratable. Oiga, hay un problema que creemos que es de muchos y que creemos que le toca al gobierno atender. El tema de los meteoritos que entran a la Tierra y dejan pedacitos de aerolitos como de 10, 15 centímetros que aquí están en el Cerro de la Bufa o en el Cerro de la Silla o en el Cerro de Iztapalapa y que están quedando ahí todos radioactivos feos. Y el gobierno debería hacer algo. Nosotros, mira, nunca he tratado con meteoritos. Es más, ya repasé mis leyes, mi reglamento interior y el estatuto de gobierno o la constitución del estado. Y la verdad, por ningún lado encuentro que sea una facultad del municipio atender el tema de los meteoritos. Entonces, realmente, pues, sorry, aunque tú coincido en que es un tema grave, afecta a muchos, es un tema que trasciende el esfuerzo social, valdría la pena que alguien por encima de lo social se hiciera cargo, pero pues creo que yo no, o sea, no están mis funciones, no están mis atribuciones, no tengo instrumentos, ni siquiera entiendo el tema, no tengo tampoco gente que quiere entrarle a eso, no es gubernamentalmente tratable. Nosotros tenemos que entender, los observatorios ciudadanos, muchos de sus temas son temas de vanguardia, son temas que atienden antes que incluso los descubran las propias autoridades u otras personas, como pasó con el tema de los tinacos de asbesto. Fue la sociedad civil, no el gobierno. Fueron observadores sociales. No se llamaban así, pero eran, en el fondo, observadores sociales, que siendo activistas ambientales, descubrieron lo peligroso que era el asbesto en cuestión de la generación del cáncer. Y se salían a los balcones a ver que en las ciudades de este país, en las azoteas, lo que había por todos lados eran tinacos de asbesto. Y entonces, oye, es que están generando cáncer que gente va a llegar a tener sin entender cómo le llegó ni comprender cómo lo tuvo. ¿Por qué? Y es por el asbesto de los tinacos. Y eso fue una observación ciudadana. Y a partir de ahí prendió el tema hasta convertirse en público. Ahorita regresamos al tema de tinacos para entender el siguiente punto, que es la agenda. Entonces, el problema que tenemos que identificar debe tener naturaleza pública y debe ser gubernamentalmente tal. Ese tema del problema es importantísimo. El observador social no parte, casi nunca parte de la idea de que la población te va a plantear un problema público. Tú debes de empezar a desarrollar un entrenamiento como observador y a la vez entendido el tema de políticas públicas para reestructurar lo que te está diciendo la gente. La gente rara vez, casi nunca, te presenta un problema público en forma, fraseado. Lo que te presenta y te ofrece son síntomas, dolores, quejas. Tú eres el que tienes que recibir toda esa señal y procesarla bajo este tipo de visiones, enfoques, estrategias, para darle un formato de problema público. La gente nunca te va a presentar un problema público, rara vez. No tiene la formación para eso, ni tiene por qué tenerla, pues es gente que vive su día a día, normal, común y correcto. Ellos te dicen el síntoma, el diagnóstico. Tú eres el que tienes que estructurar dónde está el problema. ¿Y cómo puedes presentarlo para que sea gubernamentalmente tratable? Y entender que a veces no tiene solución. Hay tantas cosas que se pueden platicar del problema. Una última cosa, el problema público no es una telenovela de la tele.
no tiene un final feliz. Un problema público rara vez, casi nunca se soluciona. Solo se descompone o se transforma. Muchas veces tú tomas un problema público así y lo conviertes en 3 problemas públicos así, en donde ahora sí puedes minimizar 2 al máximo y uno se te sigue quedando. O lo trasladas de lugar, o lo trasladas de sujetos, o lo retrasas en el tiempo. Ese es el problema público. Rara vez soluciona. Solo puedes aspirar a mitigarlo, transformarlo, fraccionarlo, descomponerlo. Para efecto de que tampoco haya ilusiones, de que, vamos, si los políticos estudiaran ese tipo de cosas, no ofrecerían tanta babosada que ofrecen cuando están en campaña. Porque cualquier entendido de políticas públicas luego descubre que es la mentira. Y bueno, ahora sí que uno bien pensado sabe que es ignorancia, pero alguien podría pensar que es mentira, me estás mintiendo, ese problema que me estás planteando no se puede resolver ni en 5 ni en 3 años, y tú dices que en 2 lo vas a resolver, pues no te creo. Ni se resuelve, es más, no tiene solución. Tendrías que descomponer entre 5 problemas para tratar de resolver 3 y dejar ahí colgados 2. Y no es lo que me estás diciendo, tú me estás ofreciendo que en 20 minutos vas a solucionar el problema, me estás mintiendo. Por lo menos me estás mintiendo. Siguiente punto, definición de la agenda. La definición de la agenda es cuando tú tienes bien definido un problema público, lo vas a incorporar al ente gubernamental. Ok, ya no es un problema social, no, ya no es un problema social, ya es un problema público. El medio ambiente o los tinacos de asbesto. Bueno, pues ok, ahora hay que ir a convencer al gobierno de que ese es un tema que le toca a él. Eso es elevar el tema a agenda. Cuando un problema público está definido, se eleva a la agenda. Y tú aspiras a presentar el tema e impulsarlo para que quede, bueno, abajo vienen 2 tipos de agenda, la agenda inmediata, la del día a día o la permanente, que se llama sistemática. La sistemática es la que ya viene un programa de gobierno, la que meten en planes, programas, planeaciones, etcétera, presupuestos. La inmediata es la que, pues, ok, pues, llegó ahorita una queja de algo, la anoto y este año la atendemos y ahí la vas negociando como puedes con el municipio, el gobernante, y esa es una agenda inmediata, digamos. El punto es que aquí también este mundo ya cambió. La tradicional manera de subir temas a la agenda era por las vías violentas, literal. ¿Por qué? Porque realmente la poca sociedad civil que había en México el siglo pasado, la sociedad civil en México empieza incipientemente en los 60, 70 y más bien hacia los 80 y ya en los 90 empieza a crecer de manera importante. Pero durante sus primeros años de los 60 a los 80 realmente la sociedad civil, las organizaciones, la sociedad civil organizada podía dividirse en 2. Los que eran de mentiritas, porque eran creados por políticos para tener influencia también en aspectos sociales o seguir manteniendo control o poder sobre ciertos temas. Y pues no eran sociedad civil, no eran de mentiritas, eran extensiones de los políticos. Todavía existen, pero ya no son todas, ya hay otras. Y la izquierda mexicana, que siempre ha sido peleonera, tóxica y destructiva, lo estamos viviendo. Entonces, de ninguna de las 2 podías lograr muchas cosas realmente. O sea, subir temas a agenda era, uno, pues a través de la lealtad política, pues, si soy una organización que no soy de a de veras, sino que soy inventada por el diputado, pues realmente mi forma de subir temas a la agenda es formular problemas públicos y formular temas que le gusten al diputado, punto. O que le gusten al alcalde. Y entonces la agenda pública se rellenaba de temas confortables para el gobernante. Y no nos sacaban del apuro, porque solamente entran los temas que a él le importan. Ya no hay entonces un tema de incidencia en políticas. Es una acción de gobierno a secas. O sea, ni es política ni es pública. Es un tema de gobierno a secas. Él lo decidió con sus cuates que entre y que no entre. Y por el lado de la izquierda tóxica, pues tampoco había mucho que lograr, porque sí lograban meter temas a agenda, pero quemando camiones, rayando paredes, pegándole a la gente, pateando perros. O sea, haciendo todo lo que la izquierda mexicana sabe hacer en la calle, pero pues tampoco llegas a nada. A mí me ha tocado ver, yo me formé en la UAM Xochimilco, como para que se haga una idea del
el grado de izquierda, la tercera parte de la gente de confianza del PG es de la UAM Xochimilco, entonces más izquierda tóxica no puede haber. Ahí me formé y tuve muchos amigos de izquierda, pero realmente no llegaron a un lado. Ahí me tocó ver casos, incluso todavía hasta hace pocos años, donde iban, su método es ruidoso, parece eficaz. El problema es cuando les hagan caso. A mí me ha tocado ver casos en donde parados en alcaldías van y dicen queremos esto, queremos seguridad, cosas muy generales, es decir, y en donde se les ha brincado el alcalde y les ha salido a decir, ok, ¿quiénes entran conmigo? Y díganme qué quieren y cómo lo hacemos. Y hasta ahí se acabó el movimiento. No llegan a nada más. Porque una cosa es exigir a lo menso cosas generales y otra es tener una idea precisa de un problema público y de cómo formular una solución de política. Por eso ese tema es fundamental, que se entienda, que el ciudadano lo entienda. Cómo formular política pública como una propuesta de gobierno con el gobernante. Entonces, bueno, tú subes el tema agenda. Lo de hoy, en este modelo de política, es que los observatorios ciudadanos, su gran poder es de que no, con el dato en mano, no necesitan del político ser siervo, ser el elfo doméstico de algún diputado, algún regidor. Tienen datos, por sí mismo el dato puede ser fuerza para presentarte frente al ente público. Pero tampoco tienes que llegar a estar pintando paredes y rayando calles y fumando mota frente al municipio, porque, pues, ¿para qué? O sea, tienes dato. Con ese dato te es suficiente como para poder empezar a tocar el municipio. ¿Por qué? Porque la fuerza de la razón te puede hacer ver al público, a los públicos, a los propios gobernantes, que tú tienes una fuerza de razón que representa mucho peso frente a lo que ellos tengan, por ejemplo, o que complementa lo que ellos de buena voluntad tengan, en el caso de los gobiernos de buena voluntad. La otra etapa es la formulación de política. La formación de política fundamentalmente es formular política. ¿Cómo la voy a formular? Formular política no solamente vincular enunciados inconexos ahí más o menos pegoteados, sino tener una idea muy clara de qué pasa si hago A, hacia dónde me lleva B. Y así se formula la política. A ver, señor alcalde, le pedimos que haga A, porque si usted hace A, nuestra hipótesis, fundada en datos, con buenos argumentos, suponemos que va a pasar B, y ese B es mejor que A y es lo deseable. O sea, estaría funcionando la política pública. Tanto poder tiene esta forma de estructurar una política pública, una presunta solución, una hipótesis de solución, que es muy común que los gobernantes te la acepten. Yo esto lo viví en carne propia cuando era representante vecinal y vi que mi formación de UAM Xochimilco no era la adecuada para interactuar con el gobierno, pues no gano nada pateando puertas y pegando cacerolas y mentando madres. No ganó nada, no logró nada, pues mejor me puse a estudiar, me puse a leer, yo creo que por eso la izquierda no lo hace, porque implica trabajo, y entender cosas, y presentar propuestas. A ver, tengo el problema de iluminación de mi colonia. Mira, no necesitas darme las 65 lámparas fundidas que yo ya conté. Yo ya repasé mi zona, y si en lo que queda de este año tú me das 20 lámparas, mi hipótesis es de que logro iluminar las zonas estratégicas de mi colonia y la gente lo va a sentir. Ah, entonces no vienes a pelear el 67. No, porque entiendo, me estás diciendo que no tienes lana, no hay dinero suficiente. Yo lo entiendo. Mi propuesta es, dame 20 en el menor tiempo posible y con eso ya no te molesto en lo que queda del año. Hasta el año que entra, con tiempo, te voy pidiendo un programa para los otros 47 que restan. Y en verdad, había los gobernantes que lograba con eso, que muchos dijeran, oye, ¿qué tenemos en bodega? Le hablaban a su gente en bodega. Tenemos lámparas que se van a tal colonia, tal colonia, tal colonia. Ok, ¿a cuál le vas a mandar más lámparas? A tal colonia le voy a mandar 40, mándale 30 y dame 10. De la otra colonia, ¿cuántas vas a mandar? 30, mándale 20 y me das 10. Ahí están tus 20 lámparas, Pedro.
Entonces, formular política pública tiene su chiste y es importante aprender a presentarlo. Que esté en el lenguaje del gobernante, en el lenguaje del gobierno, en el lenguaje de la operación de las políticas, porque de esa manera se entiende mejor e incluso entonamos adecuadamente. Presentarlo de otra manera, de forma agresiva o a veces confrontativa, no nos saca del apuro, no nos lleva mucho. Y hay dos temas más, la implementación de política pública, que es todo un temota también, que básicamente es cómo se ejecuta. Aquí la moraleja es de que en la ejecución no siempre cuando todo lo planeas correctamente, te va a salir correctamente. Hay muchas variables intermedias que influyen para que esto pueda funcionar mal. Un tema más, evaluación. La evaluación de políticas. Ese es otro punto en donde los observatorios ciudadanos pueden participar muchísimo. Hay observatorios ciudadanos que se concentran solamente en hacer evaluación. Por ejemplo, el Observatorio Ciudadano de Celaya y el Observatorio Ciudadano de León hacen mucho trabajo. La mitad de sus observaciones son de evaluación. Ok, tu gobierno echaste a andar este programa. Ok, me voy a poner a revisar si ese programa, preguntándole a la gente, yendo a las colonias, haciendo observación, dando visitas, voy a ir a verificar si esa política que tú aplicaste tuvo efecto real o no. Hago evaluación. Y la confronto con la evaluación que haces tú mismo y a ver si se parece o a ver si no se parece. Y con eso a veces le sale muy parejas y eso quiere decir que el gobierno, su evaluación sí le salió bien, o sea, le hizo decentemente bien. Y hay veces en que vienen muy separadas y entonces el observatorio dice, ¿sabes qué? No es cierto, o sea, tu evaluación está mal. Yo fui a evaluar y el resultado no es tan espectacular como tú dices, realmente es un resultado modesto. Sí hubo resultados, pero muy pocos en relación a lo que esperaba del programa. Te solicitaríamos que el año que entra ya no manejes ese programa. No está dando resultados. Así es como los observatorios y los observadores pueden tener una interacción razonable con sus gobernantes en este nuevo escenario de mundo público-privado bajo el contexto del modelo de gobierno de políticas públicas. Y bueno, pues por razones de tiempo, cierro hasta aquí y pues los escasos minutos que nos quedan, con mucho gusto para comentarios, pláticas, preguntas, lo que fuera. Sí, muchísimas gracias, maestro. Bueno, pues quien guste hacer alguna pregunta, algún comentario, si gusta abrir su micrófono.